Aleluya. Romanos capítulo 16, versículos 3 al 5. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, saludad a Epeneo, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Oramos. Gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar aquí. Recibe gloria y honra. Gracias por lo que se ha ministrado hasta este momento, Señor. Gracias por la alabanza, por los cantos, Señor, que nos llevan en adoración a ti. Ahora, Señor, meditamos unos momentitos en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser hacedores de ella, a guardar nuestro corazón siempre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Los niños pueden pasar para su área de clase. Los niños que estén aquí y quieran pasar a su área de clase, allá en el comedor es donde se reúnen los niños en la Children's Church, y los demás pueden ocupar sus lugares. Hermanos, gracias por estar aquí en este día. Aleluya. Como iglesia, hermanos, estamos en un proceso que le llamamos Hechos 2. Hechos 2 literalmente es el libro de Hechos, capítulo número 2, donde habla del crecimiento de la obra, todo lo que hizo el Espíritu Santo a la vida de las personas. Y como estamos en ese proceso, pues ha sido algo que ha revolucionado nuestra vida. Y de eso es de lo que quiero platicar un poquito en esta mañana, antes de salir de la casa del Señor. Como iglesia todos tenemos una misión. Todas las iglesias, la misión es la misma. ¿Cuál es la misión? Ir y predicar el evangelio a toda criatura. Esa es la misión de la iglesia en Olmito, de la iglesia en Brunswick, de la iglesia en China, en Roma, en donde estén. Prediquen el evangelio, hagan discípulos, ¿verdad? Y que la iglesia crezca. Esa es la misión de la iglesia. La misión del Divino Rey es llegar a ser luz de esperanza en nuestra comunidad, estableciendo relaciones con aquellos que no son cristianos, compartiendo buenas nuevas con los que nos rodean y ofrendando para respaldar el trabajo de otros. Esa es la misión del Divino Rey. Tenemos una visión que repetimos cada domingo, que es amar a Dios, a la iglesia y alcanzar a las almas perdidas. ¿Sí se acuerdan, hermanos? Porque me están viendo con cara de guarda, así como que, ¿de qué está hablando la hermana Rubí? Todos los domingos lo repetimos antes de despedirnos, ¿verdad? ¿Qué es cuál otra vez? Amar a Dios, a la iglesia y alcanzar a las almas perdidas. Repítanlo: amar a Dios, a la iglesia y alcanzar a las almas perdidas. Abran su boca y díganlo, veo con las bocas cerradas: amar a Dios, a la iglesia y alcanzar a las almas perdidas. Esa es la visión de la iglesia. Cuando tenemos una visión, sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Si no, solamente andamos de paseo. Tenemos que tener un lugar hacia donde nos dirigimos. La visión es amar al Señor como iglesia, amarnos entre nosotros mismos como iglesia y alcanzar a las almas que están en necesidad, a las almas perdidas. Y la iglesia tiene valores, es lo que estábamos estudiando esta semana anterior con el grupo que estamos trabajando en Hechos 2, que es una iglesia que ama, es una iglesia que es leal, es una iglesia que está comprometida, que tiene servicio, que es fiel, que es generosa. Eso es el Divino Rey, no el templo, la iglesia. Ustedes, nosotros somos esto. Amén. Somos generosos, somos fieles, somos serviciales. Es algo que llegamos a consenso. Y sabe que parte de la forma que tenemos para llegar a alcanzar a las almas perdidas, que es lo que decíamos, amar a Dios, a la iglesia y llegar a las almas perdidas, alcanzarlos, es a través de la predicación. Hay muchas formas de llamarle. Hay gente que le llama grupos pequeños, hay gente que le llama células, les llaman grupos vida. He oído otros que le llaman casa de pan. Es lo mismo, es la iglesia en casa. La iglesia en casa, y es lo que acabamos de leer ahorita, aquí en Romanos 16, el versículo 3 al 5. En el 5 dice: saluda también a la iglesia de su casa. La iglesia que estaba en su casa. Como iglesia, hermanos, hemos estado orando. Esta es la semana número 12
de 13 semanas que marcamos de oración y hemos orado por una cantidad de cosas. La primera semana oramos un llamado a orar. Queremos tener cambios en la vida de la iglesia, tenemos que orar, hermanos. No puede haber una manera diferente, tiene que haber una vida de oración. La segunda semana oramos por consagración, consagrarnos a Dios. La tercera semana, el costo del discipulado, tiene que haber discipulado. La condición de nuestro corazón, palabras prudentes cuando vamos a hablarle a alguien de Cristo, canales de amor, comunidad, atención, compasión. Todas estas cosas ya hemos estado orando semana tras semana, lo ponemos en el chat de la iglesia y damos los pasajes bíblicos, decimos, esto es lo que vamos a orar, por esto es de lo que vamos a orar. La misión de la iglesia, escogidos para buenas obras, tracemos un nuevo camino hacia donde queremos ir. Queremos tener resultados diferentes, tenemos que hacer cosas diferentes, un nuevo derrotero, un nuevo lugar a donde nos conducimos. Vencer el temor, y la de esta semana se llama la decisión de andar por fe, y la última, que es la siguiente semana, es la absoluta obediencia, la decisión de andar por fe. Hemos estado estudiando, leyendo, orando pasajes bíblicos que hablan sobre esto. Todo esto, hermanos, es preparación. Yo les dije, en el mes de septiembre, con la ayuda del Señor, vamos a empezar células. Queremos trabajar en ese pro, ¿verdad? Llegar a la gente en necesidad. Quizás va a haber gente a la que usted invita a la iglesia que nunca van a venir a la iglesia, pero si tú le dices, vamos a mi casa, tomamos un café, si tienes una necesidad, oramos, es más fácil que lleguen ahí a la casa. Y la idea de todo es esto, alcanzar. Esto es lo que parte de nuestra visión. Los métodos de evangelización han encontrado un impulso con las células, con los grupos vida, con los grupos conexión, como le queramos llamar, ¿verdad? Y son eficaces en la proclamación del mensaje del Señor, de las buenas noticias. Y esto ha traído crecimiento a las iglesias, y Dios nos ayude, ¿verdad? Porque es lo que queremos, es lo normal, crecer. Cuando un niño no crece, decimos, hay un problema. No está creciendo. ¿Qué está pasando con este niño? Vamos a llevarlo al doctor, que lo cheque, qué le faltan, vitaminas, ¿por qué no está creciendo? Lo normal es crecer. Entonces, la iglesia está aquí no como un club donde nos juntamos y nos gozamos y aquí adoramos al Señor. La visión de la iglesia es alcanzar a las almas perdidas. Si nosotros perdemos de enfoque eso, estamos perdiendo todo en la vida. El Señor sigue teniendo amor por nuestros vecinos, por la gente que está en necesidad. ¿Y qué estamos haciendo nosotros como iglesia para llegar allá? Hemos orado, hemos sembrado estas semanas de oración pidiéndole al Señor, ayúdanos a llegar a esas personas, ayúdanos a tener la palabra adecuada, prepara el corazón de mis vecinos, de mis familiares, para que cuando haga la invitación ellos estén atentos al llamado y quieran atender a Él. En la Biblia encontramos este pasaje aquí en Romanos que acabamos de leer. Romanos capítulo 16, versículo 3 al 5, pero también si vamos a Corintios, en primer libro de Corintios, capítulo 16, versículo 19, dice, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Y así podemos encontrar pasaje tras pasaje, Colosenses 4, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses 4, versículo 15. Dice la palabra del Señor, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Constantemente en la Biblia está hablando de iglesias que se plantan en las casas. Eran líderes los que ministraban en esos lugares tomados de la congregación, eran los que presidían las reuniones. Las familias ofrecían su vivienda para venir a hacer una reunión. Los templos cristianos, como los conocemos ahora, como una estructura, aparecen hasta el 232 después de Cristo. En la Biblia encontramos que no era una nación que tuviera una cultura templista, que hubiera muchos templos. No, tenían un templo nada más, solamente era lo que existía para ellos, ¿verdad? Pero vemos en la palabra del Señor cómo aparecen estructuras como iglesias ahora hasta el 232 después de Cristo. Antes la gente se reunía en las casas.
Ahí es donde hacían sus reuniones, y esto tuvo un periodo dinámico y la iglesia empieza a reunirse. Ahorita en China, que es un país comunista cerrado al evangelio, el 80% está teniendo un crecimiento tremendo, inusitado, mediante las células, y el 80% proviene de zonas rurales donde se reúnen en las casas. Fíjese una cifra que estaba leyendo: 22,000 personas se convierten diariamente. Imagínese usted, en un lugar en donde está cerrado el evangelio, en las casas la gente se está salvando. 22,000 personas se convierten diariamente. Haga de cuenta que es un Pentecostés, 7 veces un Pentecostés cada día, cada 24 horas, 7 veces un Pentecostés. 22,000 personas siendo salvas cada día. Llegar hasta donde está la necesidad. Por eso les digo, quizá la gente no va a venir al templo, pero si nosotros los invitamos a nuestra casa, a nuestros familiares, ahí escuchan la palabra del Señor. Y la célula pues es un método económico, práctico, eficaz, porque fortalece la iglesia. No necesitamos rentar nada, porque ahí tenemos todo en la casa, ¿verdad? No se necesita rentar un edificio, ni comprar, ni ponerle algo en especial, ni mobiliario, ni púlpito. No. Ahí con lo que estás ahí en tu casa, en instrumentos musicales, no, ahí donde tú estás. Algo sencillo, compartir la palabra del Señor. No se necesita un rótulo enfrente, ¿verdad? Un anuncio, aquí vamos a estar predicando. No, sencillo. Ahí la palabra del Señor llega, provee un ambiente informal a los nuevos creyentes en el que se sienten cómodos y puedes orar por ellos, por esa necesidad, esa atmósfera familiar. Y comodidad a quienes están teniendo ese primer encuentro con el Señor, ¿verdad? De que es un grupo pequeño donde pueden empezar a sentir esa amistad. Gloria a Dios, porque las células se convierten en un instrumento para evangelizar, para llegar a las almas perdidas, ¿verdad? Entonces, las células facilitan esto, porque los que trabajamos en las células, pues aprendemos viendo y aprendemos sobre la práctica, vamos trabajando, ¿verdad? En años anteriores lo hemos hecho por periodos, ¿verdad? Esta vez también lo vamos a hacer por un periodo de 90 días, de septiembre a noviembre. Vamos a hacerlo los primeros lunes, un lunes de cada semana, ¿verdad? El lunes de cada semana, porque pensábamos qué día. Martes tenemos oración, el miércoles, el jueves y los viernes casi empiezan todos los deportes para los muchachos y ya se ocupa toda la familia. Dijimos el lunes, vamos a hacerlo. El lunes a las 7 en las casas vamos a tener reuniones con nuestras familias. ¿Cómo va a funcionar esto? Pues no es que yo voy a decir, yo voy a prestar mi casa todos los lunes del mes, no, sino el primer lunes vamos a estar con la hermana Riola, el segundo lunes con Amelia, el tercer lunes con la hermana Zulma. Así vamos a estar teniendo reuniones en cada casa para que usted tenga oportunidad de compartir la palabra del Señor con su familia, invitar a su familia y poder predicarles. Así vamos a estar durante este periodo. Vamos a hacer células, lo que le llamamos, grupos de 6 o 7 mujeres, en donde familias, porque no lo vamos a hacer por mujeres. En años anteriores lo hicimos reuniones solamente de mujeres, pero ahora queremos que esté la familia, que esté el esposo, que estén los hijos, y orar por la familia, para que quede bendición ahí en el hogar de ellos. En las casas tuvieron lugares muy significativos, hubo situaciones muy tremendas cuando hubo la manifestación de la iglesia. Mire, vamos ahí al libro de Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, el versículo número 11. Ahí vemos la visita de los magos, ¿verdad? Dice, al entrar en la casa, llegan a la casa, vieron al niño con su madre María postrándose. Cuando uno llega a las casas puede encontrar cualquier cantidad de cosas, ¿verdad? Nomás no ande viendo, hermana, ¿verdad? Porque luego voy a pasar al baño y no ande cajoneando ahí ni nada de eso, hermana, por favor, comportémonos. Dios nos ayude, ¿verdad? Pasan cosas ahí en las casas. Ahí mismo Mateo capítulo 8, versículo 14. Mateo 8, 14 al 16, dice, vino Jesús a casa de Pedro, aquí está en casa de Pedro, ¿y qué se halló ahí? A la suegra, postrada en cama, con fiebre.
Cuando llegamos a las casas, podemos llevar bendición, traemos la palabra del Señor. Si hay enfermedad, se ora por los enfermos. Ahí en ese lugar, ¿verdad? Lo que encontremos, vamos a estar ahí. Ahí mismo en Mateo capítulo 26, avanzamos. 26, el versículo número 18. Y les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. En tu casa. Voy a celebrar la Pascua ahí. Podemos encontrar muchísimos pasajes. La primera manifestación masiva del Espíritu Santo, allá la que se menciona en Hechos capítulo 2, versículo 1 y 2, también habla del aposento alto. Es el lugar en donde se reunieron para orar y el Espíritu Santo llegó. La célula es un instrumento de crecimiento de la iglesia. Ahí en Hechos capítulo 2, el versículo número 46. Hechos 2:46. Perseveraban unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Se juntaban, se reunían. Es algo que la iglesia necesita, esa cercanía, tener, ¿verdad?, para orar, para compartir el pan, ¿verdad? No tiene que hacerse algo muy grande ni nada, es un panecito, un café, algo para compartir y convivir, ofrecer algo a las personas que vengan nuevas, algo sencillo, ¿verdad? Y compartir con los hermanos. Saulo perseguía a la gente que se reunía en las casas, vemos ahí en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice que iba casa por casa, ¿verdad? Es el pasaje que conocemos. Hechos 8:3, y Saulo asolaba la iglesia entrando casa por casa, arrastrando a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Ahí donde estaba la iglesia reunida, orando, predicando, compartiendo, ahí llegaba Saulo y los perseguía, pero la proclamación del evangelio en las casas no cesaban. Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días y en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Siempre predicando la palabra del Señor. Hoy podemos adorar en cualquier lugar, ¿verdad? El libro de Juan, capítulo 4, 20 al 23, ahí habla el Señor con la samaritana y le dice ella, pero mis padres dicen que debemos adorar aquí. Dice, va a llegarse el día en que no van a adorar ni aquí ni en ningún otro monte, ¿verdad? Porque los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. O sea, la adoración ahora es en nuestro corazón, tenemos que hacerlo, podemos adorar en cualquier lugar que nos reunimos, ¿verdad? No tenemos que estar en un templo, donde estemos adoramos al Señor. La iglesia dinamiza, es algo que es dinámico, tiene un poder dinámico. La palabra en griego iglesia es eso, eclesia. Eclesia quiere decir salir fuera. Salir fuera, eso quiere decir eclesia, fuera de. El Señor nos llama a salir fuera de las cuatro paredes. Hay un mundo afuera que necesita oír el mensaje. Yo me acuerdo que en una ocasión vi una ilustración de una manifestación que había fuera de una iglesia. Y estaban con pancartas la gente allá afuera, fuera los cristianos, fuera los cristianos, fuera los cristianos. Y pero ¿por qué? ¿Qué hicimos, verdad? ¿Por qué están enojados con nosotros? ¿Qué pasa? Y sale, ¿qué pasó? Dijo, no, fuera los cristianos, sálganse. Queremos oír lo que están diciendo. Ustedes están encerrados allí. Y de verdad, hermanos, entre más es la tecnología y las cosas, ¿verdad? Con aire acondicionado. Antes se oían los cantos cuando cantaban allá a los vecinos, la gente al pasar escuchaba el mensaje. Entre más nos encerramos más, y allá afuera hay un mundo que necesitamos salir y predicar el mensaje del Señor. La oración y el trabajo que hacemos en las casas es lo que trae convicción y cambio a la vida de las personas. Yo me recuerdo en una ocasión que estábamos teniendo un culto de hogar con los hermanos Villela. Estábamos en una terraza que ellos tienen afuera, en un patio, ahí en la entrada, y estábamos cantando y predicando la palabra del Señor. Y ahí donde estábamos, llega el hermano José Luis con el hermano Ezequiel, su yerno, y llegaron al culto de hogar en la casa de los hermanos Villela. Yo estaba predicando, terminé de predicar y dije, ¿alguien quiere aceptar a Cristo en su corazón? Y levanta la mano el hermano Ezequiel y aceptó al Señor. Levante su mano, hermano Ezequiel,
para que los hermanos lo conozcan quién es, el hermano Ezequiel. El hermano Ezequiel levanta su mano ahí donde él estaba, y ahí en ese culto de hogar, al aire libre, en medio de todos los hermanos, él dijo: yo quiero aceptar. ¿Cuándo podemos llegar a las personas si no es ir hasta donde ellos están? Si esperamos, bueno, quieren oír, tienen necesidad, que vengan, pero qué importante es tener la oportunidad de llegar a donde ellos están y compartir el mensaje del Señor. Las células cambian nuestra visión, los templos no alcanzan almas, ¿verdad? Hay que salir. Hay mucha gente, impresionante es lo que el Señor, lo que hace aquí en nuestras vidas, ¿verdad? Porque a veces viene gente, ¿quién lo invitó? Nadie. El Señor los trae solos, llegan solos y hace el llamado del pastor y aceptan a Jesús, ¿verdad? Pero llegan solos. Los templos no alcanzan gente. La iglesia es la que tiene que predicar el mensaje de Jesucristo. Tenemos que ir. Si el Señor los está trayendo aquí, gloria a Dios, pero no podemos eludir nuestro trabajo como iglesia, que es ir y predicar el evangelio. Le digo, esa es la misión de la iglesia, predicar el evangelio a las almas perdidas. Aleluya. La célula permite la participación de todos, ¿verdad? Porque todos podemos ofrecer nuestra casa para que la palabra del Señor sea predicada. Dios nos ayude, ¿verdad?, a compartir el mensaje del Señor. El Señor ama tanto al mundo perdido, hermanos. El Señor los ama tanto que nos da la posibilidad de predicar el mensaje del Señor. El Señor ama tanto a tu familia, ama tanto a tus hijos, que les va a dar la oportunidad de predicar. Y hemos estado orando, Señor, allá en el camino, y vamos a hacer células en inglés también. Vamos a hacer células para los hermanos que se sientan más cómodos en el idioma inglés. Jorge es el que va a estar trabajando en esa célula. Los hermanos que estudiaron en la escuela bíblica nos van a ayudar también los lunes a predicar en las células, y cada uno trabajar en las cosas del Señor. Dios nos ayude. Tenemos trabajo que hacer en el mes de septiembre, a partir de ahí, ¿verdad? Y vamos a orar en esta mañana, que el Señor nos use, que el Señor nos dé de su gracia, y que esta visión que tenemos no es una visión que surgió solamente aquí en el Divino Rey. Esto es un llamado que nos hacen desde Springfield. ¿Sabe que es una bendición que la iglesia tenga 50 años y vaya a festejar 50 años? Todos los días en Estados Unidos se cierran iglesias, todos los días, y de manera impresionante. Un pastor de aquí de la ciudad acaba de comprar una iglesia presbiteriana porque se murieron todos los viejitos y ya no hubo quien predicara. Venden la iglesia. Gloria a Dios por el Divino Rey, que estamos celebrando 50 años y la visión no se acaba. Gloria a Dios por los años que hubo en el pasado, estos 50 que nos han traído hasta aquí, pero la visión continúa, hermanos. Mientras nos estanquemos y digamos, pues aquí nos vamos a quedar, ya tenemos 50 años bien cómodos, no. Hay que mirar hacia enfrente. Hay una generación de niños que tenemos que predicarles, de jóvenes que necesitan oír el mensaje, que esa misma pasión con la que se sembró esta iglesia, amén, de hermanos fieles al Señor en el tiempo. En otros años anteriores hemos honrado a los pastores que precedieron este lugar. Ha habido 3 pastores solamente en el Divino Rey, el hermana Dora González, el hermano Matías Saucedo y ahora el pastor, el hermano Jorge Reyes. Estos pastores solamente son los que ha tenido la iglesia. Y fíjese qué impresionante es, porque en medio de toda situación Dios nos ayuda, y en otros años hemos honrado a esos hombres. El hermano Matías ya está en la presencia del Señor. El hermano José Luis González ya está en la presencia del Señor. La hermana Dora vive, pero está pasando por un proceso de salud muy fuerte. Este año, los 50 años, vamos a dar el reconocimiento a los siervos del Señor, pero queremos honrar a la iglesia, a los hermanos que han estado aquí desde hace muchísimos años. Es lo que vamos a celebrar el próximo domingo. Pero la visión no termina el próximo domingo de decir, ya cumplimos 50, sino que viene más adelante. Iglesia Divino Rey, tenemos que seguir trabajando, abrazarnos a esta fe y decirle, aquí estoy, aquí está mi vida, ayúdame, Señor, a servir y a ver qué más tienes tú para nosotros. Nos ponemos de pie, hermanos, y yo quiero pedirles que
que pasemos unos momentitos al altar. El tiempo avanza rápidamente, pero quiero que venga usted, no se quede nadie. Es un reto que vamos a hacer porque todas las casas ya están en mi lista negra. Aleluya, no, la lista blanca. A todos ustedes los vamos a ir a hacer cultos en sus casas. Entonces, en cada uno de nosotros, que Dios use su vida, que Dios use su familia, que Dios use lo que usted hace, a invitar a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, amén, para poder ser bendición a la vida de las personas. Pasen todos, hermanos, en el nombre del Señor. Vamos a pedirle al Señor que Él venga a ser nuestra ayuda, nuestra fuerza, que Él nos dé de su gracia. Aleluya, use tus manos, use tu boca, te dé sabiduría por todo lo que hemos estado orando, lo que les decía hace unos momentos, ¿verdad? Que nos consagremos. ¿Cómo está tu corazón? ¿Tienes pasión por las almas o ya te has olvidado de eso? Mientras yo esté bien, no hay problema. No, hermanos, que el Señor nos dé un corazón compasivo, un corazón de amor. Aleluya. Te dé una palabra prudente para predicar el mensaje del Señor, que seas un canal para que la bendición llegue a las personas en necesidad, que te dé amor, compasión por la comunidad en donde tú estás, por tu familia, por la gente que está cerca de ti. Esta es la misión de la iglesia, llegar a las almas perdidas. Dios sea con nosotros, aleluya, que tracemos este derrotero, aleluya. Ayúdanos, Señor, a andar en tu presencia, a buscar de ti cada día. Usa las vidas de mis hermanos. Levante sus manos y dile: usa mi vida, Señor, úsame. En este día, cuando vaya a ser predicado el mensaje ahí en mi casa, úsame a mí para que mis vecinos escuchen, Señor, porque hay almas que salvar. Hay almas a las cuales llegar, Señor, que tu presencia vaya a la vida de ellos. Usa mi hogar, Señor, como un lugar de bendición, donde tu palabra venga y llegue y haya cambios en las vidas de mis vecinos, de mis familiares. Bendice, Señor, cada familia aquí representada en este día, en el nombre de Jesús. Aleluya, tu gracia sea sobre nuestras vidas. Danos de ti, Señor. Danos de tu presencia, Señor. Usa cada uno de mis hermanos para tu gloria. Has sido fiel, Señor, 50 años, pero hay mucho más que tú quieres para la iglesia. Hay mucho más que tú quieres para la iglesia. Oh, ayúdanos. Tu iglesia tiene que estar en victoria. Hay una generación que alcanzar. Los niños, Señor, están en tus manos. Aleluya, tu iglesia está en tus manos. Sí, Señor, llénanos de tu amor. Danos un corazón compasivo ante la necesidad, Señor. Iglesia, divino Rey, Dios tiene planes para ti aún. Dios todavía no termina contigo. Dios quiere usarnos, hermanos. Oh, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a andar en tu presencia. Como tú, bendice las familias, Señor. Cada uno de sus hijos. Su vida está en tus manos, Señor. Aquellas personas, Señor,
dilo con tu corazón. Dios, tú has sido muy bueno, Señor. Has sido bueno. Has sido bueno, Señor. Dios, has sido bueno. Dios, has sido Gracias, Cristo, por tu presencia en nuestras vidas.